nosotros nos resulta muy práctico y muy adecuado cuando tengan los regulares. La programa abierto, porque es exactamente lo mismo que el programa abierto o bonita, porque es una materia tremendamente relacionada. ¿Esto qué significa? Significa que para que ustedes puedan entender lo que estamos dando en clase, sí o sí tienen que haber leído previo. Se le va a exigir, además del conocimiento, también vocabulario. Y de todos los derechos que han visto hasta ahora, este es el más derecho. Con palabras que la primera vez que lo repito. Con lo cual, y es la forma de hablar y hacerlo. Con lo cual les pido de que empiecen desde un comienzo, ya están bastante adelantados de la política, y dentro de una semana ya estamos en condiciones de parcial, el primer parcial. Entonces, el primer parcial es el coladero de todos. Se ha decidido de que los 36 que se han inscrito para la promoción puedan acceder a la promoción, porque todos los años son una así. Nos parecía justo trazar una línea con lo cual se incorpora la promoción. Pero esto no significa de que va a ser un año, un semestre ideal. Ustedes saben que para acceder a la promoción deben tener un cierto grado de rendimiento académico. El rendimiento académico del semestre, algunos bien y muchos no van. Con lo cual, les pido a todos que sean inteligentes para aprovechar llegar a la promoción. Porque el rendimiento regular es para tener muchos estudiantes rendidos aprobar la promoción. La forma de aprobar la promoción es llevándola diario. ¿Estamos? A ustedes se han explicado perfectamente cómo es el sistema para aprobar la parcial. Son 3 parciales, cada titulares, cada uno con su recuperatorio y tiene que entre los 3 promediarse. Llegar al coloquio final, para llegar al coloquio final, les puedo asegurar de que ustedes para aprobar el último parcial que ya están en condición del coloquio, sí o sí ya tienen que saber la materia. Va a haber 1 o 2 talleres, ya vamos a ver cuándo. Siempre nos piden más talleres, pero hemos tenido la condición de que porque los talleres anterior al final quedan en el medio, porque para poder entender y disfrutar y poder ser parte del taller, tiene que conocer los institutos que vamos a preguntar. Y en consecuencia, desgraciadamente, esos institutos se conocen al final con la globalidad de la materia. Pero vamos a ver si una vez implementamos algunos, pero ya esta parte especial y la parte general que es lo que no estamos viendo. La bibliografía ya la saben ustedes, deben sin duda alguna tienen que tenerla en clase, porque me han dado todo el tema en clase, ya tienen la planificación del sistema, con lo cual ya están en condiciones muy adelantadas con el tema de la. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta sobre la propuesta de clase y el resultado de clase? ¿Se han sacado todas las dudas? ¿Sí? Bueno. Entramos en la el semestre de las 4 de la tarde tenemos 2 encuentros más.
Uno es el calor y el otro es el sol. Con lo cual, para poder hacer de que uno sea más remediable que el otro, sí o sí tiene que participar de la clase. Obviamente que eso es lo que ayuda el profesor para después tener la cabeza. Con lo cual, sí les pido que las clases sean participativas. Porque si yo vengo a dar una clase simplemente de modalidad, ustedes escuchen que yo diga, van al libro, no vale la pena. Directamente se hace una buena siesta, agarran el libro y no lo soportan en el otro lado del monótono. ¿Estamos? ¿Vale? Bueno, antes de empezar el tema en particular, que hoy tenemos administración y representación. No sé si hasta ahora, de lo que ya vieron en el día de hoy, ya están teniendo una visión de lo que se supone o lo que es el sujeto de derecho que tiene los derechos y obligaciones de una persona física, pero una persona ideal en el plano también. No sé si ya están teniendo ese concepto, esa visión de que estoy hablando de una sociedad comercial en la cual, sin poder utilizarla, sin poder tocarla, sin poder palparla, tiene los mismos derechos que una persona física. No sé si esa percepción se ha podido tener en nosotros. Entonces, en la primera bolilla, cuando hablan de tipicidad, cuando hablan de la estructura de esa persona jurídica y también de su naturaleza jurídica, están diciendo cómo se conforma. Desde la política segunda debemos enseñar a ver cómo se viste ese sujeto de derecho. En la tercera bolilla hemos enseñado a aquellas sociedades en las cuales no se visten de la misma manera. Porque las dos primeras partes hemos hablado del formalismo que impone dentro de las sociedades, y en la tercera bolilla hemos hablado de esas sociedades plenamente reconocidas por la ley, absolutamente vigentes, pero que no están dentro del sistema, si se quiere, formal del tipo. ¿Por qué? Porque las partes no decidieron ser las partes que hablan de nosotros. Decidieron hablar de una manera diferente a los tipos sociales que prevé la ley. Entonces, tenemos lo que significa este sujeto de derechos y obligaciones. Tenemos cómo lo vestimos a ese sujeto de derechos y obligaciones, que son elementos del contrato. Tenemos aquellas sociedades en las cuales no se visten de la misma manera, pero sí están previstas, en la cual marcamos una responsabilidad diferente a los niveles de tipo social y a aquellas que yo estoy inventando como socios. ¿Han visto cuáles son los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los socios y cuándo empiezan a tener esos derechos y obligaciones como es el estado de socios? Entonces yo pensé de que ahora todo este ropaje jurídico del sujeto de derecho, ¿cómo lo he visto? ¿Cómo se visten algunas de alguna forma? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los socios entre sí y los socios para con la sociedad y los socios para con los terceros? Pensé que ya estamos hablando de dos partes diferentes, porque ustedes han visto la naturaleza jurídica del contrato que habla de la plurilateralidad y organización. Cuando hablamos de plurilateralidad, estamos hablando de partes, no de sujetos. Cuando hablamos de tipicidad en el artículo 1, ahí hablamos de sujetos.
porque hablamos de una o más personas o socios. Pero cuando hablamos de la plurilateralidad de la organización con naturaleza jurídica, estamos hablando de las partes. Entonces, ya hablamos de claramente estudiado lo que es este sujeto de derecho, ya una parte. Ya han estudiado los derechos y obligaciones que tienen los socios, otra parte. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la sociedad misma, quién la maneja. Porque, vuelvo a repetir, tenemos una estructura muy bien armada, muy bien formal, tiene un contrato formal, aquellos que adoptan el tipo social tienen un contrato formal, la ley les dice cómo tiene que armarse. Y a su vez, ¿quién es la representación? Entonces tenemos un concepto de administración y de representación que inicialmente se confunden en los diferentes tipos sociales, se confunden porque tenemos una administración y una representación del mismo órgano o de un mismo sujeto según la clase y el tipo de la sociedad, salvo la sociedad anónima, la cual el órgano de administración es el directorio y el de representación es el presidente del directorio. En cambio, cuando hablamos de del otro tipo, como el SRL, el órgano de administración es la gerencia de ser administrador y representa la administración. Si yo tengo una sociedad personalista, una colectiva, bueno, depende de la organización de la forma y la administración, el que administra representa. Entonces ustedes van a ver que el concepto, cuando yo hablo de administración, es un concepto interno de la sociedad. ¿Cómo manejo la sociedad? ¿Cómo logro, ¿no es cierto?, que estos administradores cumplan o alcancen los objetivos del objeto social? ¿Y cómo funciona? Y la representación exterior y las relaciones que tiene el sujeto de derecho, la sociedad, para con los terceros. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo hago adentro y cómo hago, y cuáles son los límites que yo tengo en cada uno. Y otra cosa es la relación hacia los terceros. ¿Por qué? Porque esa relación a los terceros va a hacer que la obligue a la sociedad. Y va a tener límites, tanto quien la obliga como cómo se obliga. ¿Se van siguiendo hasta entonces, el programa no tiene las divisiones porque sí, si no, vuelvo a repetir la primera vez, podemos utilizar física y naturaleza, que es un sujeto de derecho completo. Cuando hablamos de la bolilla 2, estamos viendo cómo vestimos este sujeto de derecho y adopta uno de los tipos previstos. Cuando hablamos de la irregularidad, es porque algunos de esos elementos no están. Y a su vez también le damos la posibilidad de la primera vez que ocurre, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, que le permite a la autonomía de la voluntad de las partes armar un sujeto de derecho diferente, pero con una estructura societaria. Antes, si vos no tenías esto, era una sociedad típica, con las sanciones que le aplicaba la ley. Hoy en día, si vos tenés esto en la cual mezclar patas, zapallo, carne y hacer un hermoso puchero, también es válido. ¿Por qué? Porque las partes han decidido hacer un hermoso puchero. Y en la medida que se escriban ese puchero, te va a salir para todos. Y es válido. Y es como comida se tercero. Ahora lo que tienen que escribir es cómo y quién los obliga a ese puchero. No importa ya si fue dentro del tipo o no. Ayer se han visto y entenderse sobre todo con la doctora Leonor, como obliga a la sociedad
Entonces, cuando yo hablo de administración y representación inicialmente dentro de la ley, no es que confunda, sino, salvo en la sociedad normal, el órgano o los administradores tienen la doble función de administradores y de representantes. Administración local, representación hacia afuera, en la cual permite obligar a la sociedad y de qué forma no obligar a la sociedad. Con lo cual, depende del tipo social, eso es más fácil de caminar. Me he dado el ejemplo de que si yo tengo una SA, yo órgano de administración, porque las características de la sociedad capitalista son sociedades organizadas. Entonces, el órgano de administración es el directorio, el órgano de administración de las SRL son las créditos, pero cuando yo tengo una sociedad personal, como la colectiva, como administración capitalista, también marca la colectiva, por lo general, cualquiera de los socios puede administrar y representar. Por una simple razón, ¿qué creen ustedes? Si yo tengo una colectiva, ¿cuál es la responsabilidad de la colectiva? Pero ¿cuál es la responsabilidad? ¿Tienen algún límite de responsabilidad? La responsabilidad es limitada. Entonces, por lo cual, la representación es lógica que encabeza de los administradores más bajos. Por lo que debe la colectiva terminar siendo la forma que la administración la tiene nosotros. En el caso de la lucha simple, como que le acabo de decir, nosotros tenemos dos tipos de socios. Uno, ¿cómo responde? ¿Cuál sería ese? El comanditario. Y el comanditario limita su responsabilidad. Con esta respuesta, ¿quién es el comunicador? Pero más lógico, si él representa, expone todo su patrimonio, con lo cual es lógico que administre. La otra que afecta es el capital industrial, que es vivir el visto una sociedad de capital industrial. Hace muchos años se podía aplicar, pero en realidad el socio capitalista era un socio el cual ponía toda la plata y lo terminaba manteniendo al industrial como un empleado de los socios, con lo cual no. ¿Estamos? Entonces, visto todo eso, tenemos acá, como toda la materia de derechos, clásicos. Entonces, la administración puede ser unipersonal o plural. El administrador administra, si es unipersonal, administra, representa a la sociedad. Cualquiera sea el tipo social, como uno solo. Si en plural hay una subdivisión que puede ser indistinta, la cual cualquiera de los administradores puede obligar, representar y obligar a la sociedad indistintamente, cuya responsabilidad es individual, porque cada uno hizo la vida. Puedo tener conjunta. La conjunta es el órgano, es el que toma las decisiones, o los integrantes del órgano toman las decisiones y requieren consentimiento por parte de la totalidad de los administradores para obligarlos. Dentro de esta estructura que la administración en conjunto, la cual requiere, por distinto del acta, el consentimiento de todos los socios, de todos los administradores. Por una cuestión práctica, la conjunta puede ser alternativa. ¿Qué significa esto?
alternativas. Significa que esto es un ejemplo más sencillo. Si yo tengo 5 administradores, yo tengo 3 administradores, y tienen que firmar un cheque, ¿te parece práctico que los 3 vayan por todos lados con la chequera para firmar? No. Si yo tengo un contrato para firmar, un contrato cualquiera sea, menor cuantía o mayor cuantía, cualquiera sea. Si yo tengo conjunto y yo soy parte de la administración, en la cual mis pares adhieron los conjuntos, es necesario la figura de los 3 del contrato. No. Entonces, si yo preveo que se conjunta alternativa, con mucha razón, esa conjunta alternativa te permite distinguir funciones a algunos otros administradores para que obliguen a eso. Los ejemplos que le acabo de dar es el banco va a tener registrada la firma del 3, es decir, de los 3, pero con una firma suficiente para obligar a la sociedad. Esto no significa de que los otros 2, que haya firmado el cheque, se eximan de responsabilidad de ninguna manera. Porque primero han estado constituyendo todo bien. Nada más que decirle, voy a encargarte de esto. O si no, le dices, me encarga vos firmás el contrato de alquiler, vos firmás el contrato de pago. Esa es la conjunta alternativa. Y por último, tenemos la colegiada. Una de las formas colegiadas que por lo general se aplica a la sociedad anónima. ¿Qué significa el colegio? Las decisiones, si es colegiada, las decisiones, ¿cómo se adoptan? Si es colegiada. ¿Por? Unanimidad. La conjunta es unanimidad. Esta, ¿cómo sería? Por mayoría. Siempre cuando yo hablo de colegio, hablo de mayoría. ¿Estamos? Pero esto no es tan simple, porque el colegio tiene que tener un funcionamiento y un orden de funcionamiento para que el órgano funcione como primera medida se quiere que haya orden. Si yo tengo 3 los administradores para que el órgano funcione, ¿cuánto tiene que haber? ¿Cuánto sería el quórum? 2. ¿Para cuál? Y no es lo mismo que la mayoría, porque la mayoría va a salir de esos 2. Si yo tengo 5, el órgano se constituye y sesiona válidamente con 3, quiere decir la mayoría. Con lo cual, cuando yo hablo de colegiado, estoy hablando de un órgano, en la cual el órgano primero, para sesionar válidamente, se tiene que constituir. ¿Cómo se constituye? Por el quórum necesario para sesionar válidamente. Y las decisiones se adoptan de los presentes. ¿Está claro? ¿Está claro? Tenemos la reforma. Cuando es plural, indistinta, conjunta alternativa y la colectiva. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Vamos. Ahí vamos. ¿Cómo es el régimen del administrador, de la administración en el régimen de derecho? Ya venimos al tema de la porque yo hablo que en un sujeto de derecho es ideal, alguien tiene que manifestar la voluntad de la sociedad. Ahora bien, cuando los administradores manifiestan la voluntad de la sociedad, son unos meros transmisores de la voluntad, o es la voluntad, o es la sociedad misma. ¿Por qué se esto? Porque se tiene en cuenta de que este sujeto, estos administradores, es una continuidad del órgano, una continuidad
del sujeto de derecho o es simplemente un intermediario de manifestación de la voluntad de la sociedad? ¿Qué creen? Un intermediario. Alguien que tiene diferentes críticas o que la sociedad misma. Lo que vos me acabas de decir, que la teoría de la representación no del mandato, para que vos le entiendas, la cual sea el derecho privado legalmente estudiado, la interpretación del mandato y la representación. A vos cuando yo estudié el día de mañana, te deja fundar la tarea de ser en alguna gestión o a formularios alternativos. ¿Qué te va? ¿Qué te da? No te hace firmar un poder algo para el. Entonces, vos no sos tu cliente. Vos vas a magnificar la voluntad de tu cliente. Vos vas a por orden de cuenta de José de la prioridad del mandato. Vos estás como mandatario de tu mandato. Pero no es la idea de la sociedad. La sociedad es cuando actúa de forma directa con sus administradores. Y cuando sus administradores actúa la sociedad misma. Es decir, que no se prescinde la voluntad. Esto no se hace, no se da una mano. Son responsables de lo que pasa. Entonces, cuando yo, administrador de la sociedad, defino un contrato, un negocio, lo que sea, manifiesto la voluntad directa de la sociedad. Es la voluntad de la sociedad. Es la sociedad misma. Y entonces, ya no estoy hablando de la teoría del mandato o de la representación. No, acá estoy hablando de la teoría Doller, que es la teoría que adopta de las sociedades en el régimen de administración. La sociedad actúa a través de sus representantes, pero los representantes no actúan por orden de cuenta de la sociedad. Son la sociedad misma, no se decide. ¿Está claro, verdad? Son cosas diferentes. Nosotros los abogados, para poder representar a cualquiera de nuestros clientes, hacemos que lo hagan el poder general para el juicio. Y siempre cuando presentamos un escrito, cualquiera sea, decimos, siguiendo expresas y precisas instrucciones de mi mandato, para que quede claro que no es la voluntad mía, no es la voluntad de él. ¿Por qué? Porque él me llega así. ¿Estamos? En cambio, acá actúa la sociedad misma. El administrador, lo que decide el administrador, obliga a la sociedad. Y cuando yo digo que obliga a la sociedad, ahí vamos a ir al artículo 54. ¿Qué quiere leer el primero, por favor? ¿Qué quiere? El administrador o el representante, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Más que la realidad. Principio que te doy. ¿Y por qué digo que marque? Porque obedecerá a cómo tiene que estudiar yoga. Dice Dios la vez. Cuando dice administrador, ¿se refiere al gerente o a otra persona? Depende de mí. Si vos tenés esto de la si vos tenés necesidad de ser el presidente del proyecto,
depende de ti. Por eso cuando habla del ayudador, habla de él. Dice, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Bien. Miren toda la información que tiene. Fíjense la cantidad de información que tiene. Dice, aquí estoy hablando de forma directa y concreta de la teoría del orden, porque está diciendo que obliga a la sociedad. Ahí estoy hablando de la teoría del orden. Pero a su vez estoy diciendo quiénes son los que obligan, y a su vez estoy diciendo hasta dónde las obligan, cómo las obligan y hasta cuándo. Porque si yo digo obliga a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, primero estoy diciendo que las obliga y segundo estoy diciendo hasta dónde las obliga. ¿Y cuál es el límite que tienen los administradores para obligar a la sociedad? ¿Y cuál es el límite? El objeto social. Esa es la capacidad de gestión que tienen los administradores. Fíjense, chicos, qué importante es este principio. Qué importante. No pueden hacer lo que se les canta. Pueden administrar y gestionar sobre aquellos actos que tengan relación al objeto social. Pero la ley, en este caso, es mucho más sabia, ama un poco sobre todo aquellos actos que no sean notoriamente extraños. Hubiese sido más sencillo, pero no técnicamente correcto, que digan obligar por todos aquellos actos que tiendan al objeto social, es más fácil, en vez de decir que no sean notoriamente extraños. Pero esto tiene su motivo. ¿Por qué? Porque hay actos de gestión, porque son actos ordinarios de gestión, que es, si yo tengo una empresa constructora y yo celebre un contrato de construcción de obra, no hay ningún problema, es de gestión. Si yo tengo que comprar cemento, es de gestión. Si yo tengo que comprar a la mecánica, sí, no hay ningún problema. Por eso está dentro del objeto, en el cual lo obliga y está dentro de la sociedad. Ahora, si yo tengo actos que no están dentro del objeto, pero que sí hacen a la formación o a la consecución del objeto, esos actos serán actos extraordinarios. Y los actos extraordinarios también obligan a la sociedad. Si yo tengo que tomar un crédito, no es un acto extraordinario. ¿Por qué? Porque obligo, responsabilizo a la sociedad y requiero facultades de empresa para obligar a la sociedad. Si yo tengo que dar una garantía, obviamente voy a necesitar un montón de otros elementos que se ha aprobado por la totalidad del directorio, el estatuto de ley que intervenga los socios, que se ha aprobado en la asamblea, también hay que ver. Pero un acto extraordinario, ¿por qué? Yo tengo que comprar, una red de recabadores que eso implica tomar un crédito bien en el objeto social no va a decir compra de crédito, en el objeto social va a decir para construir, construcción, casa, vivienda, etc. Si yo compro esto y pongo un crédito, los préstamos es para cumplir. Entonces esto es un acto extraordinario. ¿Estamos? ¿Por qué la ley habla entonces de aquellos actos que no sean notoriamente extraños? Estos actos es lo que obliga a la sociedad. La ley dice, sobre todo aquellos actos
que no sean notoriamente extraños a los tiempos. ¿Qué significa? Lo ordinario y extraordinario que tengan relación al objeto, se lo obliga. Lo notoriamente extraño al objeto, no. Porque no tiene nada que ver. Si yo tengo una empresa que vende vehículos, ¿por qué voy a terminar haciendo un contrato inmobiliario? Eso da seguridad jurídica interna para la sociedad y hacia afuera. Porque la seguridad jurídica es que imaginamos el tercero va a saber cuáles son los límites que tiene la sociedad o los administradores para obligar a la sociedad. Y entonces, si yo tengo, por decir, Autosol, y yo termino celebrando un convenio con Autosol para construir un puente, evidentemente el objeto social de Autosol no es la construcción de un puente. Entonces, excede el objeto social, excede la capacidad que tiene la sociedad como objeto del límite, con lo cual no la obliga a la sociedad. No lo obliga. ¿Quién nos obliga? La sociedad a los administradores. ¿Estamos? Que después ya vamos a ver cómo es la responsabilidad del administrador. Entonces, cuando yo tengo algo ordinario, yo de gestión no hay problema. Estoy dentro del límite. Cuando yo tengo algo extraordinario, tampoco hay problema, pero no estamos en el objeto, pero sí hacen el cumplimiento del objeto social, con lo cual es parte de la vida misma de la sociedad. Ahora, cuando los actos sean notoriamente extraños, no cualquier notoriamente extraños, ahí no obliga a la sociedad, porque se excede la capacidad que tiene la sociedad, que es el objeto social del límite, y también los administradores se exceden de la capacidad que tienen. Volvamos al contrato de mandato. Si yo supongamos en el caso de que mi cliente, en vez de otorgarnos un poder general para juicio y tramite administrativo, solamente que otorga un poder general para juicio, y yo tengo que defenderme del Ministerio de Trabajo, no tengo facultad. Si yo lo hago la gestión del Ministerio de Trabajo, va a ser por cuenta mía, pero no tengo facultad. ¿Qué es exactamente lo mismo? Es muy importante que marque la diferencia del acto ordinario, extraordinario y el notorio. Y lamentablemente entiendan perfectamente por qué la ley dice obliga sobre todos aquellos que no sean notoriamente extraños. ¿A qué? Al objeto social. Es decir, que en 4 párrafos de la ley definen todo. Todo. Por eso le dije, marquen la ley, principio de ley. Cuando nosotros preguntemos cuál es el límite de la responsabilidad, el límite que tienen los administradores para obligar a la sociedad, es la explíqueme qué significa notoriamente extraño. Y ahí me marca la diferencia. Hay ordinario, extraordinario y notoriamente. Cuando yo le diga, darle un ejemplo, recién me dan el ejemplo, no me dan el concepto de ejemplo. Dame el concepto. ¿Estamos? Primero el concepto. Y recién el ejemplo. Cuando yo le diga, dame un ejemplo. ¿Estamos? Porque es muy común de que quieran dar un concepto con ejemplo. No es así. Yo les pido el concepto, no definición. Concepto para ver si hay un único instituto. Y el instituto no se entiende por el ejemplo, por el explicarlo de otros. ¿Estamos? Como todo principio general, ¿qué pasa en los derechos? Tener la necesidad. Tener la necesidad. Es lo que sigue, por favor. Dice, este régimen se aplica a una infracción de la organización plural, si se tratara de obligaciones contraídas mediante títulos valores. Por
contratos entre ausentes de adhesión o concluidos en el contrario, salvo cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Hay cambios. Hoy, con la globalidad del mercado, con que todas las transacciones comerciales prácticamente 100% se hacen vía internet, informática y demás. Ustedes explíquenme, ¿cómo hago yo para celebrar un contrato con Mercado Libre si difícilmente yo conozca si lo que yo voy a contratar con él, los administradores estaban obligados? Porque nunca voy a acceder al contrato. Entonces, esto, cuando hablamos de lo que busca la excepción es justamente generar, primero, actividad comercial y segundo, seguridad jurídica. Y entonces, si yo tengo una administración en la cual es conjunta y no tengo la aprobación o desconozco que con quien estoy celebrando el contrato previamente han tenido el consentimiento de su padre, porque no puedo desconocer, porque no puedo llegar a ahí un contrato de está ausente, que digo ahí, por ejemplo. Entonces la ley dice, aún en violación al régimen plural de la administración, que acabo de decir, obliga a la sociedad en aquel caso, en estos 4 casos, contrato de ausente, títulos valores, de adhesión y el otro que no formulario. Ahora me dirán ustedes cuáles son eso. Alguien, hoy en día prácticamente el contrato que nosotros celebramos en Internet, ¿cómo sería? Cuando ustedes hablan, cuando ustedes, todo el mundo tiene celular, algunos de ustedes cuando fue a personal o al vehículo que firmó, cuando ustedes celebran un contrato con el banco, después de la corriente realmente lo que dice la cuenta bancaria. A eso se refiere. Los contratos de interpretación, los contratos de adhesión, los contratos de autoahorro, que en la vida de lo que cuenta, el promotor nos aceptó un verso hermoso y lo vamos para adelante, y entramos con caballo. Algunos de esos contratos aparece en el estatuto social para ver si con quien no es celebrando el contrato está tratado para celebrar. No. Entonces todo esto, obviamente, la ley, el principio general, y está la excepción para una actividad comercial y una seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿A quién le está dando seguridad jurídica? Al tercero, a quien contrata. Y estos 4 casos prevé aún en la evolución del régimen cultural, cito, estamos hablando de la colegiada, estamos hablando de la conjunta o de la indistinta. Aún en este caso, en estos 4 supuestos de celebración de contrato, obliga a la sociedad, no importa ya si está excedido o no de los derechos sociales, no importa. No tuve yo que hacer una posibilidad de tener a mano el estatuto y saber efectivamente si hay violación del régimen plural o si está excedido dentro del límite de la objeto social. Eso da seguridad jurídica al tercero. Y por supuesto, da la excepción de la excepción. Si yo demuestro que a pesar de todo esto, termino celebrando y quiero engañar a la sociedad, tercero, que yo soy de buena fe y sé que existe la violación y el exceso del objeto social
y la facultad de derecho de lo que estoy firmando, pues bien, pero también hay ahí una violación material en cuanto a la intencionalidad de violentar el respeto o violentar el protocolo. ¿Estamos? Principio general. Excepción, la excepción es lo que se llama la teoría de la ultraviolence. La pregunta en el parcial de la ultraviolence. ¿Qué es la ultraviolence? Y ustedes me van a contestar todo el principio general del régimen de administración. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Este principio es aplicable a toda la ley. A toda la ley. Y lo que estamos hablando hoy, en el 58, se aplica a todos. Porque todo lo que estamos estudiando hoy en día es el régimen general de la sociedad. Esta es la forma de, cuando yo presento a mi educación, fíjense todo lo que vengo hablando de la educación. Y empiezan a contar más. Pero las formas de estudiar los artículos son realmente importantes y que nosotros les vamos a decir, fíjense en particular, hagan la ley mal. Porque cuando agarramos casos prácticos, van a volver sí o sí al principio general, siempre se vuelve al principio general. ¿Y dónde está la casuística? En las excepciones. En las excepciones. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo responden los administradores frente a la sociedad? Los administradores responden solidaria e ilimitadamente por su gestión. Con lo cual, los administradores tienen que ser personas habituadas a las pruebas, ¿no es cierto?, en la administración. Por eso dice el término es que sean buenos hombres de negocio. ¿Qué significa que actúen como un buen hombre de negocio? Que actúen con buena fe. ¿Y qué significa la buena fe? Significa, ante todo, los intereses personales de los intereses societarios. Si el administrador llegase a tener un interés contrario a la sociedad, tiene que informar previamente antes de la decisión. Porque si no, esa decisión no solamente va a referir por los daños y perjuicios que puede ocasionar a la sociedad, sino también con la exclusión y la remoción del daño. Y a su vez también otra sanción que es el negocio con su voto, acuerdo de forma que veremos subrepticiamente, el negocio que él quiso hacer queda para él. Entonces, ¿cómo responden solidaria e individualmente? ¿Y cómo deben actuar como un buen hombre de negocio? ¿Qué significa esto? Significa que actúen individualmente. Ante todo, con un interés societario sobre el personal. Es lo mismo que el buen padre de la familia. Exactamente lo mismo. Nosotros los papás hacemos un montón de macanas. Y eso no significa que no vamos a ser padres. Pero sí creemos que lo que nosotros estamos limitando a nuestros hijos que hagan esto es porque debemos que tenemos que hacer. Si yo tengo una acción en la cual no me fue bien, pero he tomado todas las diligencias que corresponden al caso, eso no significa que soy un mal gestor. La situación puede ser diferente. Si yo tengo una empresa de agua
pérdida que ocasiona la eliminación. Pero hay otros factores que tienen que llevar a que esa gestión sea realidad. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Qué más queda de la bolsa? ¿Qué va a recordar la bolsa? Usted dice que el administrador responde solidaria e ilimitadamente, independientemente del tipo de sociedad. Estamos hablando de administradores. Por ejemplo, en el tema de una SA. No, pero estamos hablando de administradores, no estamos hablando de sociedad. Por eso marcar la diferencia. La pregunta es correcta la información, para que se saque la duda. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de los administradores. Si yo tengo una mala gestión, sobre todo, y me excedí en mis facultades, depende del objeto social, la voy a obligar a la sociedad. Ahora, supongo que yo me excedí, yo no tenía la facultad social para obligar a la sociedad, a pesar de que estaba dentro del objeto social. La sociedad responderá frente al tercero, pero internamente te hago responsable. Porque yo no te tengo facultades. Son gestiones diferentes. Por eso es tan importante el tema de la naturaleza jurídica, que quede claro que la prioridad de la ley son dos cosas diferentes. O tener el sujeto de derecho que se obliga frente al tercero, y tener quienes hacen de que esos terceros sean o se obliguen o sean responsables frente a la sociedad. Los administradores o el órgano de administrador será responsable solidariamente, internamente entre ellos. Estamos frente a la sociedad, frente al tercero, la sociedad si está dentro del objeto, responde. Porque le tenés que dar seguridad jurídica al tercero. El tercero no tiene la culpa. Quien tiene la culpa, acaso los administradores que exceden su gestión o hacen una mala. Entonces van a ser responsables por los posibles daños y perjuicios que tenga la sociedad y lo hacer responsable. ¿Comprende? Son dos cosas diferentes. Vos tenés que fijar que tenés acá la responsabilidad no hace al tipo social, sino a la forma de al órgano en sí mismo. La pregunta es correcta y está bien que la haga para todos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el órgano y otra cosa es el sujeto de derecho. Son dos cosas diferentes. Y acá los responsables solidarios limitadamente por la mala gestión son los administradores o el administrador, depende de la forma de administrar. Pero la sociedad, frente a los terceros, responde siempre. Si está dentro de los límites del objeto social. ¿Te quedó claro, seguro? ¿Está? ¿Está bien? ¿Vamos, chicos? Por ahí me queda una duda, se habla que es ilimitada, ¿no es cierto? O sea, el tercero acciona contra la sociedad. El tercero responde la sociedad responde frente al tercero. Y la sociedad lo va a hacer responsable, la sociedad, no el tercero. La sociedad lo va a hacer responsable de los administradores con la sociedad. Ahí responde limitadamente al que suma la gestión y ocasiona a la sociedad. Pero la sociedad le responde al tercero. ¿Sí? Dos poblaciones diferentes, dos sujetos diferentes. Aquí está clarito la opinión de la terapia. El centro de interpretación diferenciado que los otros con la sociedad con la tercera. Ya vos como que una cosa, son cosas diferentes. Pero es muy importante que ustedes entiendan lo que es este sujeto de derechos y diferenciar
diferencia el sujeto del derecho, ¿no es cierto?, con la teoría del órgano. La teoría del órgano dice: ¿quién actúa? La sociedad. Si la macana se la los administradores, responderán solidaria y limitadamente por la mala gestión. ¿Frente a quién? Frente a la sociedad. Quien responde es la sociedad frente a la persona. ¿Vamos? Plurilateralidad es clarísimo. Muchas veces es lo que nos ocurre cuando nosotros le pedimos la naturaleza jurídica, porque no la llegan a visualizar esta materia. Esta materia es pura imaginación. Pura imaginación. Ustedes tienen que visualizar el tiempo y el espacio y el instituto que quieren hablar. Si yo estoy hablando de la administración, órgano, represores. Si yo estoy hablando de límites, ahí estoy hablando del principio general de la sociedad frente a tercero. Marquen siempre la diferencia de las partes que están interesadas. Pero fundamentalmente se tiene que idear el instituto que ustedes quieren contar. Si yo leí con el contrato, no sé. Un contrato es un título valor, no contrato, sino los títulos valor. Tenemos un ejemplo de un título valor. Más fuerte. Correcto. El cheque, que ustedes saben estudiar, es un título valor, un título circulatorio, que no le cuenta la historia ni la obligación de la causa. No le dice nada, es simplemente que es un cartoncito que le ordena al banco que le pague al portador del cheque, sin saber el banco por qué. Lo único que le interesa al banco es saber que en la cuenta que le dice que le pague haya fuera. Pero no cuenta nada de nada. Ahora bien, si ese cheque es un cheque volador y el administrador sabía de que no tenía fondo la sociedad, si el administrador sabía de que el contrato o la obligación por la cual se obligaba a la sociedad a pagar a través del cheque no estaba aprobado por el órgano de comunicación, el tercero no tiene la culpa. El tercero va a ejecutar el cheque y la sociedad va a pagar. Y la sociedad lo va a hacer responsable, solidaria e ilimitadamente por la mala gestión al administrador. ¿Sí? Entonces son dos cosas. Que no es que la pregunta esté al contrario, está muy bien hecha la pregunta. Muy bien hecha. Y ustedes fíjense que la visión es decir, pero tengo un cheque sin fondo, ¿quién le responde? Y responde la sociedad. Responde la sociedad. Ahora, el que firmó el cheque estaba autorizado a llevar sin fondo. En una de esas sí, en una de esas no. En una de esas, si la sociedad está preparada el concurso preventivo, no sabe cómo libro cheques y fondos. Tiene una deuda enorme, ficticia, como para poder verificar en el concurso necesita la causa de la obligación y en los cheques no existe la causa de la obligación, no van a poder verificar. Entonces han decidido que hagan el cheque. Por eso hay que ver por qué es la cosa. Pero el principal responsable es la sociedad. Pensé que el ejemplo claro. ¿Cómo se ve? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo? En el programa dice exención. Exención, amén. Bien. Yo de cierta manera ya les dije cómo se exhibe el responsabilidad pública. Cuando el administrador tiene un interés contrario, tiene que informar a la sociedad.
el que está teniendo un nivel contrario por el cual se exhibe la cosa. En principio, ¿cómo se exhibe? Ya no hablemos en forma particular. ¿Cómo se exhibe una cosa? Con el voto en contra, ¿en dónde tiene que manifestar su decisión en contra? En el acta de la reunión del directorio, en el acta de la reunión del directorio, en el acta de reunión de gerencia. ¿Cómo se exhibe eso? En forma expresa, en el acta diciendo su oposición a la decisión que la mayoría decidió a favor. La única forma de eximirse de responsabilidad es que quede plasmada su oposición en el acta de la reunión. Después más adelante vamos a ver en particular si el que tiene un interés contrario, si puede contratar con la sociedad o tener una actividad en principio, las tres cosas están determinadas. Principio general, tiene su opción por todos. ¿Estamos? Siempre piensen ustedes que no todas las cosas tienen que tener un doble sentido buscar la forma para que eso no violente los derechos de los terceros ni tampoco de los socios. Entonces, para poder conocer en ese caso, dar una solución, tiene que conocer el principio general y aplicar las decisiones. ¿Estamos? ¿Alguna consulta de esta? Este tema es enormemente grande para toda la vida. Con lo cual, la forma de alimentación, cómo responde, hasta dónde responde, la vamos a ver en todos los tipos sociales. Y ya no le voy a preguntar, decirme cómo responde. No, ya lo vamos a poner en el caso concreto. ¿Está claro? ¿Hablador? El resumen de todo lo que he ido viendo durante las 5 clases, 6 clases que tuvieron, se dieron cuenta que por qué va el programa así. Hoy en día ya han aprendido lo que supieron, ya han aprendido cómo se viste, ya han aprendido aquello que se viste más o menos, ya han aprendido el tema del estado del sol y ahora los administradores. ¿Claro? Suerte, chicos. Nos vemos la semana que viene. Eso fue. Clase de consulta de En la fecha siempre pongo ahí una planificación. Hay una fecha temprana. Entonces, yo por eso, no haber venido la semana pasada, provoca esta situación. Entonces siempre piensen ustedes que antes de pasar van a tener una clase de preparación. Sí o sí. Siempre. ¿Estamos? Sí, me parece que se pasa para la otra semana. La verdad es que decía, el 26, el 26,